Procurar que los empleados que ayuden en esta labor tengan una formación eclesial, pastoral y profesional adecuadas, formados en el servicio. Aclarar toda desinformación o desconocimiento en relación a los ingresos parroquiales o de generación de recursos de la Iglesia para que se eviten malas interpretaciones o confusiones. Mejor propaganda en relación al tributo parroquial, más transparencia y explicación para el aporte, que tenga un nombre distinto, revisar el tema del tributo a nivel general, también la administración de bienes o propiedades de las parroquias, dado que el arzobispado las administra en muchos casos. Que la Iglesia en Lima haga un reclamo adecuado con el tema del cobro excesivo del agua en relación al cambio de tarifa. Cambiar el sentido del organismo arzobispal de proyectos. Se sugiere usar más el término de promoción y búsqueda de fondos para inversiones y proyectos. Establecer también una comisión económica de la Arquidiócesis de Lima con la presencia de sacerdotes que garanticen el sentido eclesial. Grupo 22, de propuestas de la 17 al 21, conservar el diálogo y escucha acerca de lo positivo que tenemos y de aquello que puede mejorarse, siendo objetivos y quitando todo tipo de prejuicios, tender puentes. Que los sacerdotes de las parroquias también apoyen a las capellanías tipo cárceles y también con hospitales. Mejorar también el sistema de comunicación para dar a conocer los trabajos en las distintas áreas de la arquidiócesis. Después, el sacerdote debe visitar en lo posible a los enfermos, no solo los laicos que están en la pastoral de salud. Recordar siempre que nuestras posibilidades, mientras se pueda, para la unción y la confesión, no debería haber excusa de la jurisdicción. El arzobispo de Lima, también en lo posible, pues pueda asumir el respaldo de las EPS para los sacerdotes. Número 22 al 33. Si hablamos de sinodalidad, supone caminar juntos, entonces la crítica destructiva no aporta. Preguntarnos siempre como sacerdotes cómo colaboramos en la formación sacerdotal y en la formación permanente de los sacerdotes jóvenes y mayores. Formar el corazón del seminarista de manera vivencial. Después, velar por los procesos claros de traspaso cuando haya cambios del párroco, continuidad y mejoría en los traspasos. Los consejos parroquiales deben ser rotativos, así se puede dar opción a que más personas sean escuchadas, siempre dando directrices exactas sobre sus actividades. Se sugiere también la estabilidad del párroco y vicarios parroquiales en sus parroquias respectivas para asegurar la continuidad de la labor pastoral. Y si hay cambio, también que se sugiera que los entrantes deben asegurar la continuidad del trabajo parroquial. El arzobispado, en lo posible, mantener el diálogo constante con sus consultores, como por ejemplo el Consejo Presbiteral. Después, el números 39 al 44, administrar los bienes parroquiales con responsabilidad y austeridad, enseñando a la gente que cuidar las cosas también es signo de pobreza. Y después, los números 45 y 48, confirmar la función de la Oficina Arzobispal de Proyectos y establecer mínimos de gastos cuya aprobación depende del párroco. Por encima de un monto concreto ya viene la aprobación de la oficina. Nada más. El grupo 23, uniformizar criterios de lo que pide la arquidiócesis al respecto de los sacramentos, unificar los requisitos burocráticos. Los sacerdotes y secretarias y miembros de la parroquia deben estar al tanto de las disposiciones del arzobispado, que muchas veces se les pregunta y no están al tanto. Al respecto de los sacerdotes, de parte de las autoridades eclesiásticas, una preocupación por ellos, un seguimiento, acompañamiento. Los sacerdotes diocesanos también, después de su salida al seminario, continuar con su formación, como lo vamos llevando, de clero joven. La formación de agentes pastorales a nivel de decanatos, para que el apoyo a los laicos no sea del propio párroco, sino también entre todos los sacerdotes del decanato. Por ejemplo, las escuelas de catequesis que funcionan en algunos decanatos. Reconocer también que estamos caminando y consideramos que en nuestras parroquias se vive un ambiente positivo, con nuestras limitaciones, pero hay un deseo de mejorar. Cuidarnos como sacerdotes de la ostentación y la acumulación de bienes materiales innecesarios. Muchas gracias.
Propuestas del Grupo 24. Proponemos la adaptación de los horarios de atención en el despacho parroquial según la conveniencia de los laicos. Promover en las parroquias un servicio de acogida y atender distintas necesidades que se presenten. Crear talleres para personas de tercera edad, proyectar acciones con los adultos mayores. En algunos ámbitos parroquiales donde existe violencia familiar y maltratos entre sus miembros, ofrecer terapias, ayuda psicológica, acompañamiento y discernimiento. Crear espacios de acogida para personas que viven en la calle y espacios de atención para personas con habilidades diferentes, que no pueden ser atendidas desde el despacho parroquial. Conseguir información y crear nexos a través del arzobispado, seleccionar un elenco de instituciones que faciliten y apoyen la labor social de las parroquias. Promover una formación anual para catequistas. En formación inicial tenemos personal, buena voluntad, pero falta formación de nuestros jóvenes y presupuestos. Organizar la formación a nivel de decanato y a nivel de parroquia. Que se revise el tributo de cada parroquia y los aranceles por los sacramentos de acuerdo a las zonas y a las realidades. Se brinden formación en los seminarios en cuanto a manejo de emociones y también en la formación continua para sacerdotes en dominio de temperamento, conductas agresivas. Promover en los decanatos a laicos capacitados para acompañar a las personas divorciadas. Promover una iglesia más participativa. Organizar para ello jornadas de integración en las parroquias, promover el clima de atención, de escucha a través de consejos pastorales y parroquiales y delegar a los laicos en funciones económicas y pastorales. En los seminarios y en las casas de formación al sacerdocio se brinde a los candidatos formación sobre el voto de pobreza y sobre austeridad. Solidaridad en la diócesis, donde parroquias con mejores ingresos económicos sigan solidarizándose y apoyando a las parroquias que tienen menos ingresos. Se debe mantener y continuar con el presupuesto que está establecido desde hace unos años en el arzobispado sobre la gestión de recursos económicos, que sus normas se revisen y se reactualicen. Muchas gracias. Grupo 25, número 1733, una iglesia cercana, sinodalidad, corresponsabilidad, subsidiariedad. Sugerencias. Sugiere a los sacerdotes disponer de mayor calidad de tiempo para la atención, la escucha y el acompañamiento de los feligreses. La iglesia debe incentivar el espíritu de comunión y fraternidad en las parroquias. Trabajar en la catequesis y los procesos y lineamientos para la perseverancia en la fe que le ayuden a incorporarse a los fieles, a los grupos o movimientos o pastorales de la parroquia, es decir, promover una pastoral en conjunto. Trabajar para que se entienda el verdadero sentido de parroquia como comunidad cristiana y ligados a Jesús para vivenciar el Evangelio. Orientar a las personas a participar en los grupos, viviendo con mayor compromiso su tarea pastoral. Debemos saber también conducir y orientar el liderazgo en nuestras parroquias. Fomentar espacios de diálogo entre pastorales, buscar grupos de evangelización, buscar trabajar para que los mismos grupos trabajen en esa sinodalidad, intercambien, por ejemplo, retiros, jornadas, encuentros, crear encuentros entre nuestros grupos, hacer un trabajo paralelo y en conjunto entre todas las parroquias, evitar que los párrocos y los feligreses hablen mal unos de otros a nivel de las parroquias, buscar integrar a todas las personas y que se sientan partícipes en sus parroquias. Ofrecer a los fieles profesionales católicos que les ayuden a superar sus problemas desde las vivencias de su fe, su eclesialidad y su humanidad. Formar a los fieles para que florezcan en su espacio donde se desempeñan y no encasillarles solo en los grupos parroquiales.
zonificar las parroquias para mejor atención y ligar bien las capillas, trabajar, unir las diversas áreas pastorales de la parroquia, respetar los proyectos pastorales de las parroquias a medianos o largo y mediano plazo, preparar a los fieles para los cambios de los nuevos párrocos, esto ya se ha dicho también. El número 3448, sugerimos nosotros, en el grupo 25, se sugiere que los sacerdotes mayores, diocesanos particularmente, tengan una atención adecuada, sin mostrar riqueza, pero con la dignidad de una persona que ha gastado su vida por los demás. Activar el Consejo Económico Diocesano para orientar las economías parroquiales. Que los párrocos, antes de ser nombrados, se formen, esto también se ha dicho ya. Preparar a la gente para saber cómo acercarse a los pastores, que los sacerdotes estamos llamados a ser cercanos, abiertos al diálogo con nuestra feligresía. Y finalmente, que los sacerdotes, en la medida de lo posible, orientar espiritualmente, buscando sus horarios adecuados a la feligresía, estableciendo horarios pertinentes para acompañar a su feligresía. Gracias. El acompañamiento a los más pobres, sencillos, heridos y frágiles, pastoral social. Elaborar un plan que pueda gestionar mejor ese trabajo con voluntariado y especialistas para la diócesis. Crear una red que una la pastoral social a nivel de decanato. Tener en cuenta que la pobreza no es una realidad solo personal, sino familiar. Una alternativa es saber encaminar el trabajo con los pobres y los enfermos. Favorecer la conciencia y participación de la vida política. Iglesia, comunión, unidad y fraternidad. Actualizar nuestra formación de manera permanente. Los retiros del clero deben de ser un intercambio de unidad, diversidad, vida y trabajo. El clero diocesano necesita su espacio, lo mismo que el clero religioso, pero juntos también crecen en riqueza. La iglesia no solo son los sacerdotes, siempre debe haber un diálogo con los fieles laicos. Iglesia que acoge, Iglesia de Lima al servicio de la caridad. Crear comisión que ayude a tener criterios y normas básicas para facilitar trámites. Buscar flexibilidad en trámites sencillos. Crear un sistema de software adecuado y a la altura del servicio que se brinda. Crear un diálogo abierto y correcto que incentive la labor de la iglesia con sus diferentes carismas, donde se incluya la pertenencia a la iglesia local. Salir en busca de aquellos que nunca se acercan a la parroquia y que están de pasada. Aprovechar la evangelización digital, compartir el material de evangelización en la diócesis similar al modelo de algunas diócesis que ya lo han desarrollado. Trabajar más en las misiones urbanas, estar siempre al servicio de los demás. Gracias. Grupo 27, numeral 74, Iglesia que acoge. Se propone aquí en el documento establecer del arzobispado un sistema único en red para las parroquias, etcétera, etcétera. Bien, ya se ha dicho mucho de lo que está aquí, solamente completo diciendo que se considera que el arzobispado deba resolver la corrección de partidas, evitando los cobros por fallas que la misma Secretaría Parroquial ha cometido. Luego, que revise el pliego matrimonial para hacer uno nuevo con preguntas mejor estructuradas. Lo siguiente, digitalizar los documentos del arzobispado y el de las parroquias, como anotaciones marginales del Tribunal Eclesiástico, constancias de bautismo, confirmación y matrimonio, para facilitar trámites. En el punto 80, unidad y pluralidad, grupos y carismas en la Iglesia. Se pide reconocer y valorar los ministerios laicales, ministros de la palabra, ministros de la comunión, pastoral de la salud, que es diferente a los ministros de la comunión, se pide que se sepa diferenciar y dentro de ellos sus funciones, y la pastoral de duelos, que se ve que es algo que falta, acompañar a las personas que han perdido seres queridos.
También que desde el seminario se aprenda a conocer y descubrir la riqueza de los carismas en la Iglesia. Que los carismas respondan a necesidades del mundo presente, para lo cual se requiere una palabra de parte del arzobispado sobre los temas de aborto e ideología de género, y que los seminaristas y sacerdotes estén preparados en estos temas para una correcta orientación de los fieles. Luego, organizar y formar políticos católicos en estos temas. Capacitar a los laicos para la política, desde el arzobispado, para que defiendan la vida, la familia y la educación cristiana. Hace falta una mirada abarcante, no solo ver la pastoral desde la parroquia, sino también a través de los colegios, pues muchos de ellos reúnen a más familias que la misma parroquia. Finalmente, en Iglesia en Diálogo, donde se nos habla de la Iglesia en Salida y del diálogo ecuménico interreligioso, y de hacer de la parroquia un lugar de encuentro con proyectos sociales y no solo oficinas burocráticas, se dice lo siguiente: que el diálogo ecuménico e interreligioso no derive o devenga en un diálogo relativista. Se propone considerar en el plan arquidiocesano la formación bíblica y apologética, viendo la realidad del paso de nuestra Iglesia a las comunidades evangélicas. Dicha formación bíblica y apologética debe incluirse en la catequesis sacramental. Los sacerdotes no creemos tener oficinas burocráticas, aunque sí reconocemos la necesidad de mejorar la atención a los fieles que acuden a la secretaría. Surgieron ciertas propuestas. Finalmente, no vemos claro el tercer punto: hacer de la parroquia un lugar de encuentro con proyectos sociales. Se hizo ver que los lugares de encuentro van más allá de los proyectos sociales, como la catequesis, la misa, etc. Muchas gracias. Grupo 28, numeral 57, acompañamiento de los más pobres. Se vio entre los sacerdotes la importancia del testimonio del sacerdote en la parroquia como alguien que pueda apoyar en la formación de conciencia entre los fieles. Cuando el sacerdote tiene claro que el frágil, el pobre, pues es prioridad en la evangelización, el fiel lo aprende también. Por ello es que nosotros pensamos en la conversión del sacerdote al momento de atender a la gente necesitada, tanto en lo material como en lo espiritual. También, a propósito de esto, confiar un poco en la providencia divina. Cuando uno ayuda a un pobre, pues Dios nos ayuda más, no se acaba cuando uno ayuda. Y a veces el temor en que se acabe lo que tenemos, pues nos impide seguir ayudando. También es importante ante los fieles el testimonio. Cuando un sacerdote es ejemplo de ayudar a la gente necesitada y al frágil, los demás aprenden, no necesariamente predicándolo, pero también predicándolo. Luego, visitar a los enfermos necesitados junto con los laicos para que ellos aprendan a hacerlo por propia vocación de bautizados, no depender del sacerdote. Cada uno ante Dios debe responder por la caridad que ejerce en su propia parroquia y en el lugar donde Dios lo ha puesto. También formación espiritual en la caridad mediante la oración y este acompañamiento con los grupos o las personas individuales. También proponemos que se elabore una base de datos arquidiocesana en el plano laboral. Cuando a veces uno tiene una persona necesitada, para evitar solamente darle algo en ese momento, es muy útil cuando uno sabe dónde llevarle para encontrar un trabajo, para encontrar algo más estable que le ayude a mejorar su situación personal. Por ello es que si supiéramos qué lugar, por ejemplo, uno puede encontrar para ayudarle a localizar un trabajo, sería muy bueno. De repente así una base de datos, no sé, entre empresas, que es lo que también proponíamos, evangelizar a las empresas o algunos empresarios para que ellos nos ayuden a poder colocar a algunas personas al momento de trabajar. Promoción laboral y humana de los pobres. Si en la parroquia es posible, elaborar talleres y capacitaciones para que trabajen, para que se esfuercen y se formen, no solamente las limosnas. Formar en grupo en la parroquia, así como hay grupo de liturgia, grupo de carismáticos, etcétera, formar un grupo de pastoral de caridad,
que atienda a estas necesidades y que pueda ir creciendo conforme la necesidad también va creciendo, no solamente para crecer el propio grupo, sino también proyectarse hacia afuera. En este sentido, proponemos también continuar Cáritas Parroquial. Proponemos a la vez elaborar 2 proyectos de misericordia que no tenemos en la arquidiócesis o que adolecemos un poco. Uno de ellos es una pastoral de los adictos, personas que han caído en drogadicción. No tenemos a dónde llevarlos para que puedan realizar su rehabilitación. Si bien no es el primer punto, porque eso le corresponde a un centro de salud mental, la Iglesia puede aportar. Así como las confesiones evangélicas tienen varios de estos lugares, nosotros los católicos no tenemos un lugar, a pesar de que nos pregunten dónde podemos llevar a una persona con este problema. Y el segundo proyecto de misericordia es casas de acogida. Las personas que nosotros, creo que, no sé si todos aquí hemos encontrado personas en la calle tiradas, durmiendo en la calle, y hemos pasado de largo. Nos falta una casa de acogida para poder decir, oye, anda a dormir a tal lugar, ahí hay una cama, hay un desayuno, hay una ropa donde puedes pues, cambiarte, y si nosotros no, pues al menos lo llevamos para que la otra persona la atienda. Saber si nosotros lo llevamos o por lo menos decir que ellos vayan por su cuenta. Esos 2 proyectos de misericordia los proponemos. También establecer una limosna periódica para los pobres en las parroquias, cada una de ellas. Numeral 70, unidad y fraternidad sacerdotales. Se propuso que hay espacios para los sacerdotes de peregrinaciones, paseo, deporte, cultura, o sea, un lugar físico donde el sacerdote pueda ir a descansar y que pueda encontrarse con otros hermanos sacerdotes. Por ahí se mencionó de repente la casa de retiro Cushing, que se puede adaptar también para esa doble función. Y esto promueve, mejor dicho, la fraternidad. Con respecto a la unidad y fraternidad de los grupos, se pide reforzar el objetivo común que tienen los grupos en la parroquia, que todos son discípulos de Jesús y que si bien hay carismas, seguimos a un mismo Señor. A veces cuando olvidamos esto, cada grupo dispara por su lado y comienza a haber competencias, envidias y quién gana el favor del párroco, etc. Por eso el objetivo común es ser santos, seguir a Jesús, es decir, los temas esenciales, fe, vocación cristiana, iglesia, la Virgen María, la misión, todo ello tratarlo en todos los grupos en un sentido de un solo cuerpo, ¿no? En la misma parroquia. Esto va a ayudar a que haya más unidad y fraternidad, recordando por qué estamos donde estamos. También proponer peregrinaciones y actividades a nivel de decanato y a nivel arquidiocesano, procurando cumplir con las actividades que realice la arquidiócesis, previa agenda anual que pedimos conocer en el caso de nuestro grupo para poder proyectarnos en el año y programar nuestras propias actividades. Con respecto al número 74, la iglesia que acoge, incentivar la conciencia de pertenencia parroquial en el aspecto de la jurisdicción en los fieles, es decir, que estamos en nuestra parroquia, procuremos bautizarnos en nuestra parroquia, casarnos en nuestra parroquia, para poder querer nuestra parroquia, saber dónde estamos perteneciendo. Promover las misiones parroquiales al nivel de arquidiócesis, es salir a evangelizar. Y esto todos nosotros lo hemos visto que en algún momento pues da alegría al que evangeliza, da alegría al que recibe y da alegría a todos los grupos. Entonces proponemos esto. Muchas gracias. Todavía faltan un par de números, así que ahorita. Gracias por la primera parte. Lo último es, en el número 85 de diálogo, se observa confusión. Sí, ahí la tiene. La ultimita. Solamente… perdón. La 85 señalar. Se observa la confusión en los jóvenes con programas en la web que los confunden en la fe. Para ello proponemos una comisión que genere espacios de formación doctrinal por medios virtuales en las redes sociales para que aclaren las cosas que se dicen de la iglesia y que son falsas. Y eso sería lo esencial. Ánimo, faltamos solamente 2. Grupo 29, acompañamiento a los más pobres. Partiendo de que la peor pobreza es no sentirse hijo de Dios e incluso haber perdido su propia dignidad de ser humano, sin embargo descubrimos que hay grupos periféricos que necesitan urgente atención. Ya se ha dicho algunos de ellos: abandono de ancianos, consejería familiar, drogadictos, centros de salud, etc. A ellos se propone también que no solamente se ayude, sino que se integre en la evangelización y en la pastoral, buscando también talentos en las propias comunidades profesionalmente para poderles apoyar. Sobre
una iglesia que se renueva. En un ejemplo rapidísimo se los digo, que podría iluminarnos. ¿Por qué Jesús llamó sobre todo a pescadores? Porque el pescador no puede andar por la pista y en el mar no hay caminos. El pescador tiene siempre que buscar nuevos caminos para ir hasta los peces que quiere llegar. Pueda que los peces de hoy no estén donde estaban ayer y pueda que los peces de mañana tampoco estén donde están los de hoy. Siempre hay que buscar nuevos caminos para llegar. Iglesia que acoge. En esta sociedad tan cambiante, necesitamos también, donde la gente va y viene y se muda, necesitamos simplificar los trámites. Muchas cosas ya se han dicho, se propone aquí algo nuevo de que cada uno pueda hacer sus sacramentos donde pueda y donde le parezca. Unidad y pluralidad. Formar sobre todo a la gente según el corazón de Cristo. Luego, respetar el carisma de cada uno, porque viene del Espíritu Santo. Finalmente, iglesia en diálogo. Frente a las ofertas que nos ofrece el mundo, también crece la necesidad de Dios y la búsqueda del sentido de la vida. Pero tenemos que reconocer que también la liturgia que muchas veces vivimos y practicamos nos ha alejado del pueblo de Dios. Nos aleja. La gente de hoy no está encontrando lo que está buscando en nuestros espacios. Por eso hemos caído en un ritualismo. Proponemos una renovación y que la iglesia sea viva. Finalmente, varios de nosotros no entendíamos por qué nos han separado laicos y sacerdotes. Sería bueno trabajar juntos. Gracias. El último grupo. Grupo 30, acompañamiento a los más pobres, potenciar acciones de voluntariado de gran alcance desde el arzobispado, celebrar la jornada de los pobres según el ejemplo y deseo del Papa Francisco, gestionar recolección de medicinas en las parroquias, de modo que haya un botiquín o farmacia, quizá a nivel de decanato o del arzobispado, convenios con el Estado y buena relación con las autoridades para plantear programas sociales de ayuda. Directorio para conocer obras sociales de las parroquias, que las parroquias que estén en situación económica más favorable puedan hermanarse y apoyar a las que tienen situación de necesidad, atender al tema de los migrantes, generando conciencia y no cerrarles el corazón. Se mencionó otros temas por atender como pastoral de la diversidad, protección de los menores y pedagogía catequética. Iglesia Comunión. Aprovechar la reunión del decanato para fortalecer los lazos de fraternidad y apoyo entre los sacerdotes, programar espacios de encuentro entre grupos y desarrollar tareas conjuntas a nivel parroquial y arquidiocesano, acciones conjuntas a nivel de decanato para hacer también un signo de unidad. Iglesia que acoge, que se haga un directorio eclesiástico con la información básica de las parroquias que aparezca en la web del arzobispado. Que todas las parroquias tengan web, potenciar la capacitación de las secretarias y que el arzobispado provea un sistema que se aplique en la administración de las parroquias y digitalizar la información. Unidad y pluralidad, incorporar los distintos carismas al plan pastoral de las parroquias y fortalecer la identificación con la misma, potenciar el consejo parroquial y desde la formación sacerdotal instruir sobre la diversidad de carismas y movimientos de la Iglesia y cómo incorporarlos a la misión de la Iglesia y de las parroquias. Iglesia en diálogo, detectar qué ámbitos no han sido debidamente atendidos por nuestras pastorales, acercarse pastoralmente a zonas de riesgo y articular acciones con grupos que ayudan, por ejemplo, alcohólicos, drogadictos u otros grupos como, por ejemplo, el problema de ludopatía. Cuidar la formación permanente para afianzar el estilo de vida evangélico de los sacerdotes y determinar los temas de intereses común con otras iglesias o religiones y ver la posibilidad de algún pronunciamiento o acción colaborativa. Muchas gracias.
Ha sido un compartir bastante extenso, hemos estado casi 2 horas, pero de todas formas hay que saber valorar la riqueza de sabernos escuchar y pues bueno, esto que hemos escuchado también nos sirve para darnos cuenta que hemos trabajado bien el día de hoy. Mañana también tenemos un día bastante intenso, empezaremos a las 9 de la mañana y Monseñor Ricardo también al inicio de nuestra actividad de mañana nos dará una síntesis de todo lo que hemos hecho el día de hoy. Ahora escuchamos a Monseñor Carlos. Ya. Bueno, buenas. Primero los felicito porque han tenido paciencia, ¿no? Creo que ha sido un pequeño impasse del método. Mañana vamos a hacerlo así. Mañana cada 5 grupos depuran y uno solo informa. Y si somos 6 grupos nada más. Y así en 1 hora lo hacemos, ¿no? Porque muchas cosas se repiten. Entonces, si el grupo se reúne antes y depura, puede hacerlo con síntesis. Entonces vamos a dar gracias a Dios por este trabajo. Muchísimas gracias por toda la atención que han tenido y el esfuerzo que hemos hecho. Padre bueno, te damos gracias por este día y te pedimos que al continuar nuestro trabajo nos sigas iluminando con tu palabra y así podamos derivar líneas de acción que nos lleven por el camino de la apertura, del diálogo y de la amistad con nuestro pueblo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. Nos bendiga el Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para todos, pues muy grande. Muchísimas gracias a todos. Mañana nos vemos a las 9. Gracias.